Dios les bendiga. Una vez más me encuentro aquí con ustedes. Primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder dirigirme a ustedes. Hoy domingo, un domingo maravilloso donde sé que como iglesia nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios y podemos aprender muchísimas cosas, donde Dios nos llenó de su presencia, donde también nos habló de una manera poderosa. Y es cuando tú sales de allá y tú dices, tengo que seguir predicando, tengo que seguir adelante, porque verdaderamente hay que aprovechar el tiempo en las cosas del Señor, porque verdaderamente hemos sido llamados para servir, hemos sido salvos para servir, como decía nuestro hermano Larce, y nada, salimos como tan fortalecidos y no vamos a dejar que esa llamita nadie ni nada nos la apague. Yo hoy quiero hablarles un poco de lo que es la fe. Y bueno, eso lo encontramos en Hebreos 1. Nos habla, ya que la Biblia en muchas partes nos habla de lo que es la fe. Pero Hebreos específicamente nos dice qué es la fe, ¿cierto? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que uno no ve. Esa es la fe. Hebreos 11, ¿cierto? Nos habla de que la fe es la certeza de lo que tú y yo esperamos, es la convicción de lo que no estamos viendo, pero que lo esperamos y sabemos que llegará. Eso es tener fe. También la Biblia nos habla de que encontramos dos clases de fe. O sea, está esa fe natural, ¿cierto? Esa fe donde que es neta del ser humano como tal. Una fe donde nosotros, todos los seres humanos la tenemos, la fe natural. Y está esa fe cuando conocemos al Señor Jesucristo, cuando conocemos a Dios. Esa fe espiritual que la adquirimos a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Esa fe que va creciendo a medida que lo vamos conociendo a Él, a medida que vamos teniendo esa relación con Él a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de esa vida en oración con Él, de congregarnos, nuestro corazón empieza a llenarse de esa fe en Dios. Hoy quisiera que pensáramos un poco en qué nivel de fe nos encontramos, ya que bíblicamente nos damos cuenta que la fe hace parte de un escalón, como una escalerita. Una escalerita que va el primer escalón, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y qué bueno que hoy nos examináramos y pensáramos, bueno, yo en qué nivel de fe me encuentro y cómo me ve Dios a mí, cómo ve mi vida Él en esa área de la fe. Porque en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron fe, pero también encontramos personas que dudaron. Encontramos personas que no creyeron. Eso lo vemos también cuando el Señor resucitó, ¿cierto? Cuando el Señor resucitó y Tomás le dijo, si no me dejas meter la mano en tu costado, yo no voy a creer. Él tenía que palpar. Cuando la fe es algo que tú no ves, la Biblia dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces encontramos niveles de fe, pero también encontramos en la Biblia una mujer que dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, ¿cierto? Es una mujer que estaba convencida totalmente de que Jesús tenía poder para sanarla. Era una mujer que no dudó ni un segundo en saber que al tocarlo iba a ser libre.
y por eso ella no miró todas las dificultades que había que tener para llegar hasta donde él estaba, sino que tomó la decisión porque se movió en fe. Y al moverse en fe, ella pudo obtener no solo su sanidad, sino que también pudo ser salva. Porque lo más hermoso de Dios, lo más maravilloso acá es que cuando nosotros tenemos fe en el Señor Jesús, cuando nosotros creemos de corazón, Dios no solo nos da la victoria, no solo nos da lo que necesitemos, sino que nos regala la salvación. Yo quisiera que leyéramos allá en Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. También vamos a encontrar una reflexión acerca de lo que es la fe, de lo que necesitamos nosotros. Perdóname porque tengo una rinitis terrible. De lo que es la fe como tal. En Marcos dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibid. Ahí tenemos un punto. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar, o cuando nosotros levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, tengo una necesidad, quiero presentarte esta petición, dice la palabra de Dios que debe haber en nosotros una convicción que la vamos a recibir. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, si nosotros no creemos que lo vamos a recibir, difícilmente vendrá. Porque esta no es la fe natural. Es una fe puesta en el Dios vivo. Es una fe diferente. Es una fe donde vamos a ver la gloria de Dios. Es una fe donde Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Es una fe donde el Señor quiere que le conozcamos, que sepamos de dónde vienen las cosas, que sepamos quién es nuestro protector, nuestro guardador, nuestro sustentador, que sepamos quién es el que nos ayuda, quién es el que nos dirige, quién es el que nos guía. Y si nosotros nos acercamos a Él, pero lo hacemos dudando, no vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Y es necesario que en este tiempo, como iglesia, nosotros nos examinemos y nos preocupemos por este nivel de fe. ¿En qué escalón me encuentro? ¿En qué nivel me encuentro yo ante Dios? ¿Será que yo vivo una vida de emoción? Que cuando llega el evento, que cuando llegó la semana juvenil o llegó la semana de la familia, yo me llené de fe, pero que al mes ya yo estoy renegando y estoy dudando y estoy buscando otras alternativas para solucionar mis problemas? ¿O será que yo soy esa mujer y ese hombre que se permanece firme allí y que no duda, sino que cree, como dice la palabra del Señor, que dice que orando creed que lo recibirás? O sea, ¿será esa persona que cree que lo va a recibir? Porque si nosotros creemos, la respuesta va a ser positiva. Porque vemos aquí la promesa que dice: y os vendrá. Es importante que hoy te grabes esto. Que si tú crees, vendrá. Está en Marcos 11, 24. Vamos a leer allá también en Santiago 1:6. A ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de lo que es la fe.
de lo que Él espera como iglesia en nosotros. Dice, pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No podemos vivir de emociones. No podemos vivir de evento en evento para que nuestra vida se mantenga en pie. Debemos de vivir porque sabemos que tenemos un Dios que nos mantiene firme. Por eso dice la Biblia, nuestro fundamento debe ser Cristo. Fundamentaos en esa doctrina de apóstoles y profetas, siendo Jesús la principal piedra del ángulo. Si nosotros nos fundamentamos en esa doctrina de la fe, nosotros vamos a poder tener victoria y no vamos a estar como las olas o como las ondas, como dice ahí, de allá para acá, que hoy creo y mañana no creo, que cualquier viento de doctrina me confunde, que cualquier situación hace que pierda el control, que en la circunstancia que esté pasando, allí depende lo que yo piense y que dependiendo en lo que yo estoy viviendo, así es mi vida con Dios. Yo quiero decirte que Dios espera de nosotros seriedad y convicción en su palabra, en que le creamos y le creamos de corazón, en que cuando nos acerquemos a Él en oración, creamos que Dios nos va a escuchar, creamos que Él va a responder y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Un galardón es un regalo, es un don. Es algo que recibimos de parte de Dios cuando nos acercamos a Él. Y ese algo es tu milagro, es mi milagro que recibimos. Y el Señor no quiere que seamos como esas ondas del mar, que tengamos esa fe, esa calidad de fe, de que si llegó la dificultad o llegó el problema, nosotros empezamos a menguar. Porque nos podría pasar como el pueblo de Israel, que podríamos empezar a dar vueltas en el mismo lugar. Y eso haría que nuestra vida espiritual se estancaría. Eso haría que nuestra vida espiritual no avanzaría. Porque es la fe la que nos ayuda a nosotros a seguir caminando, a seguir esperando a ese Dios poderoso. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que se movieron por fe y conquistaron reinos, hicieron grandes cosas, callaron bocas de leones, no fueron consumidos por el fuego. Y eso es lo que Dios hoy quiere que tú y yo tengamos, ese nivel de fe. Que si estamos pasando cualquier necesidad o cualquier dificultad como iglesia, o si nuestra vida está llena de metas y sueños, nosotros podamos tener fe de que en Cristo Jesús vamos a conquistar, de que en Dios vamos a avanzar y de que no vamos a estar un día creyendo y otro día dudando. No vamos a estar como las olas del mar. Dice la palabra de Dios en Mateo 17. Mateo 17, el 19. Es un texto también muy importante que debemos ponerlo por obra. Dice la palabra de Dios. Se trataba de un joven
que estaba endemoniado, tenía un demonio bastante fuerte. Entonces los discípulos pues llamaron a Jesús aparte y le dijeron, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Ese es el nivel de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Ese es el nivel de fe que necesitamos para poder salir a las calles. Yo pienso que la falta de fe es la que a veces nos vuelve religioso, nos vuelve un tanto egoísta, que no nos atrevemos a hablarle al vecino, no nos atrevemos a hablarle al amigo, no nos atrevemos a ir a los hospitales, a las cárceles, no nos atrevemos a pararnos en las calles y decir, oye, mira, hay un Dios que sana y salva, hay un Dios que perdona pecados, que limpia, que restaura, porque nos falta fe. Con todo el respeto, hacemos miles cosas. Y tú y yo sabemos que es así, porque yo lo he hecho. Aún nos hemos parado en una esquina con catálogos, con miles de cosas, a ofrecer miles de cosas por dinero. Pero cuando se trata de hablar de la palabra del Señor, como que eso no, como que yo no, que lo haga la junta local o lo haga el pastor, como que lo haga misiones y evangelismo, para eso los nombraron. Pero yo no, yo estoy muy ocupada, yo estoy muy ocupado. Yo quiero decirte que a veces la falta de fe es la que nos estanca, porque hay dentro de nosotros un llamado, un ministerio. Dentro de nosotros hay una convicción de salvación, de que para Dios no hay nada imposible, porque lo hemos vivido, lo hemos ya experimentado. Y no nos atrevemos. Pero sí nos atrevemos a hablar muchas cosas y a decir tantas cosas y a hacer muchas cosas. Pero cuando se trata de Jesús, cuando se trata de presentarlo a Él como nuestro Salvador y como el restaurador del ser humano, allí como que nos acobardamos. Nos pasa como cuando empezó la tempestad en la barca y el Señor estaba dormido. Y esa gente conocía de Jesús porque ya lo habían escuchado predicar, lo habían visto hacer milagros. Y el Señor estaba descansando como todo ser humano y van y lo despiertan y le dicen, Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Nos vas a dejar morir? O sea, fueron yo diría un tanto atrevidos porque utilizaron unos términos que ni siquiera debería un cristiano utilizar, pero a veces como que el temor nos acobarda tanto que perdemos esa posición de quiénes somos. Y el Señor se tuvo que levantar y decirle al mar, cálmate. Y esos hombres quedar ahí totalmente estupefactos, totalmente quedar asombrados, que yo diría que, ¿por qué asombrados si ellos también podían ordenarle al mar? Pero ¿qué pasa? Que a veces nos da temor, nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Porque estamos dudando, ¿cierto? Si nos da miedo es porque no creemos totalmente. Y eso es lo que hoy necesitamos, que tú y yo te examines y nos examinemos. ¿En qué nivel de fe? Porque si yo tengo temor, si yo siento temor de presentar a Jesucristo como el Todopoderoso, de yo ir y orar por alguien que tiene cáncer, de yo ir y orar por alguien que está atado, es porque en verdad dudo de lo que Dios puede hacer.
Y es cuando mi vida empieza como las olas del mar, de aquí para allá y de allá para acá. Y no puede haber un crecimiento espiritual como tal en mi vida. No puede haber un cambio como tal en mi vida. Porque desafortunadamente, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios cuando hay falta de fe. Yo no estaría agradando al Señor. El Señor estaría desagradado de mi vida. No habría el respaldo que el Señor quiere darme. Porque la falta de fe lo que hace es alejarnos del Señor Jesucristo. No permitir que Él obre a través de nuestra vida para en pro de los necesitados. Y hoy te invito a que le digamos al Señor, Señor, tú que conoces mi corazón, tú que conoces mi vida, llena mi vida de fe, llena mi vida, que yo pueda creer que tú eres capaz de levantar muertos. Marta fue una mujer que a pesar que conocía a Jesús, el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Y qué respuesta tan lamentable escuchar Jesús cuando le dijo, sí, Él va a resucitar en el día de la resurrección. Y a veces pensamos que el Señor lloró porque su amigo había muerto. Pero yo quiero decirte que las lágrimas de Jesús fue la falta de fe que había en mucha gente allí. Porque la falta de fe hace que Dios se duela. Hace que Dios sienta tristeza de que su iglesia, de que nosotros como sus hijos, dudemos de Él, cuando Él lo entregó todo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nosotros. Él creyó en nosotros. Él creyó en ti y en mí. Y que tengamos que dudar de que Él pueda hacer algo es muy lamentable. Qué bueno que hoy reprendamos esa duda en el nombre de Jesús. Que si hay duda en tu corazón, que si hay falta de fe, le digamos, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, para yo poder ver tu obra en mi vida y en la vida de mucha gente. Para yo poder, Señor, servirte como tú te lo mereces. Para yo poder, Señor, predicar este evangelio sin temor. Para yo poder pararme y saber que hay alguien que está conmigo, que es todopoderoso y que va a respaldar mis palabras y va a respaldar mi vida y no me va a dejar en vergüenza. Yo no sé en qué nivel de fe tú te sientas. Moisés fue un hombre que le creyó a Dios en todo el transcurso desde su llamado, desde que sacó al pueblo de Israel. Un hombre que obedeció a Dios y se sometía a lo que Dios le dijera, sin cuestionar. Porque no olvidemos que Dios es soberano. Allí hablaba en la prédica y decía el Señor es el que da la paz, pero es el que también da la guerra. Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios, ni decirle, ¿por qué me hiciste así o por qué me hiciste así? Nosotros estamos en las manos de Él para ser útil, para ser un vaso dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tal esa fe de Abraham? Cuando llevó a su hijo, ¿cierto? ¿Qué tal esa fe? Él le dijo, subiremos y bajaremos. Él sabía que iba a bajar con su hijo vivo. Porque el Dios que le había prometido que de él haría una descendencia,
Él no dudó. Y él sabía que era poderoso para levantárselo aún de los muertos. Y por eso aún hoy se habla de él. Qué bueno tener fe en ese Dios. No en nosotros, no en nuestras carreras, no en nuestros títulos, no en nuestras capacidades. No creernos las superhumanas, las superhumanos, porque todos tenemos dificultades de una u otra manera. Pero qué bueno saber que si yo me paro de la cama, si yo salgo a la calle, es porque hay alguien que me sostiene. Hay alguien que va conmigo delante de mí. Hay alguien que me guía. Hay alguien que me dirige. Que si yo hoy estoy viva, que si yo hoy puedo hablar, es porque hay alguien que me da la voz, que me da las fuerzas. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos que le crean. En verdad, estamos viviendo tiempos difíciles. Y nos queda todavía fuerzas. Desgastémoslas en Dios. No las desgastemos en cosas que van a perecer. Haz lo que tengas que hacer, pero primero aférrate a Jesús. Ponte en las manos del Señor. Pongámonos en las manos de Dios. Que Él se encargará del resto. Todo vendrá añadido. Porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Dios sabe de qué somos necesitados. Y Él peleará por nosotros. Pero es necesario que tú y yo creamos en Él. De corazón. Que nos pongamos en sus manos para toda buena obra. Y que si hoy nos falta fe, si hoy nos sentimos que estamos en un primero o en un segundo, no sé en qué nivel de escalón te sientes, pero a mí la Biblia me dice, si tienes fe como un grano de mostaza, tú le dirás a esa montaña, desplázate y se desplazará. ¿Cuánto más esa necesidad que hay en tu hogar o hay en tu vida, en tu familia, en los jóvenes de nuestro país, los jóvenes de nuestra iglesia, nuestros hijos? Hoy me regocijaba en el Señor de ver mis hijos aquí en la iglesia y de ver los tres allí, de decir, aquí está esa herencia que tú entregaste en mis manos. Y mientras tenga fuerza, mientras las fuerzas no se vayan de mi vida, estaré al frente para que tú nos acojas y nos abraces. Mis tres tesoros. Y le decía a mis hijos, son lo más hermoso, lo más importante. Pero también me acordaba de ese ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Y decía, Señor, también te pido por estos jóvenes y estos niños que tú has puesto en mis manos, que no son mis hijos de sangre, pero son mis hijos espirituales. Y poder nosotros tener fe de que Dios los va a guardar, los va a ayudar, los va a sostener, los va a bendecir. Y vamos a poder, por la fe en Él, como dice su palabra, abrir puertas, romper puertas y ventanas de cerrojos en la vida de mucha gente. Lázaro resucitó y los que estaban ahí, el Señor les dijo, desatadle. Yo no sé a cuántas personas a ti te gustaría que Dios te llamara para eso, para esa labor, y que te dijera, ves y desátale.
Desátale en el nombre de Jesús. Desátale porque yo estoy contigo. Desátale porque yo voy delante de ti. Yo no sé en qué nivel de fe te encuentras, cuáles son tus metas o tus sueños, pero yo quiero decirte en esta tarde que el Dios de Abraham es el mismo que está con nosotros. El Dios de Daniel es el mismo que está con nosotros. Y es cierto, a veces nos sentimos allá en ese foso donde los leones nos van a devorar. Pero le decimos en el nombre de Jesús, enmudece. En el nombre de Jesús, tus bocas se cierran. En el nombre de Jesús, de aquí salimos en victoria. Y es cierto, como humanos nos equivocamos y caemos. Pero también cuando decidimos levantarnos en poder y en victoria, Dios no se hace esperar. Porque un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y si tú reconoces tu pecado y te apartas, alcanzarás misericordia, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy yo vivo en mi vida y sé que muchos están viviendo en sus vidas. Y están viendo la gloria de Dios moverse a favor nuestro. Pero hay mucha gente allá atada. Hay mucha gente aún en nuestra iglesia. Una vez tuvo un pastor que decía, hay muchos aquí dentro que no se pierden un culto y están perdidos. Qué dolor. A veces por falta de fe, por falta de creer que Él es quien perdona nuestros pecados, quien saca del hoyo nuestra vida, quien nos corona de favores y misericordia, quien sacia de bien nuestra boca, quien nos levanta del muladar, quien renueva nuestra vida como el águila y hace en nosotros todas las cosas nuevas. Pero tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Enfócate. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu propósito en la vida, en tu vida cristiana. Pero Dios tiene las manos abiertas para llenártelas, para darte fe, para decirte yo voy contigo, no temas. Créele al Señor. Dile, Señor, aumenta mi fe y que yo pueda tener el nivel de fe que necesito, que te agrada a ti. Un nivel de fe que te agrade a ti. Ese debe ser nuestro ruego en esta hora. Dame un nivel de fe que te agrade a ti. Porque si nosotros tenemos un nivel de fe que le agrada a Dios, va a ser una bendición muy grande. Te amo en el amor del Señor. Compártelo si te gusta este video. Que Dios te bendiga y sigamos adelante porque sí podemos en el nombre de Jesús.